Un transatlántico con más de 2.200 personas a bordo avanzaba por el Atlántico Norte a velocidad constante, atravesando una zona donde el hielo formaba parte del entorno habitual. Las condiciones visibles no mostraban peligro inmediato. El mar estaba en calma, la oscuridad era total y la navegación seguía el curso previsto. A medida que la travesía continuaba, comenzaron a producirse hechos aislados en distintos puntos del barco, algunos visibles solo para unos pocos y otros imposibles de observar en su conjunto. Lo ocurrido no dejó una imagen única ni una secuencia completa, y varias escenas quedaron fragmentadas desde el primer momento. ¿Qué ocurrió realmente durante aquel viaje? ¿Por qué el Titanic no redujo la velocidad esa noche? Durante la tarde del 14 de abril de 1912, el transatlántico avanzaba por el Atlántico Norte siguiendo una ruta que ya había sido recorrida muchas veces por otros buques, aunque las condiciones de esa jornada no eran habituales. A lo largo del día comenzaron a llegar avisos de hielo procedentes de distintas naves que navegaban por la misma zona. Esos mensajes advertían de la presencia de icebergs y grandes campos de hielo flotando en la ruta prevista, algunos de ellos situados directamente en el trayecto que el barco estaba siguiendo hacia el oeste. Las advertencias no llegaron todas al mismo tiempo ni con el mismo nivel de detalle. Algunas mencionaban grandes bloques aislados, otras hablaban de extensas concentraciones de hielo. Los mensajes se recibieron durante la mañana, continuaron por la tarde y siguieron llegando ya entrada la noche. Cada uno fue anotado y transmitido por los operadores de radio, y varios de ellos llegaron hasta el puente, donde los oficiales tomaban nota de la información disponible. A pesar de ese flujo constante de avisos, la velocidad del barco se mantuvo estable. Desde el inicio de la jornada, la marcha rondaba los 22 nudos, una cifra habitual para un buque de ese tamaño en mar abierto. No hay constancia de una orden clara de reducción durante el día. ¿Por qué la marcha no se ajustó? Al llegar la noche, el cielo estaba despejado y la oscuridad se fue imponiendo poco a poco. Los avisos de hielo seguían siendo un factor presente. El barco avanzaba impulsado por sus motores con una cadencia similar a la que había llevado durante el resto del día. En las horas previas al choque, llegaron nuevos mensajes que reforzaban la idea de que el hielo era abundante en la zona. Algunos describían grandes campos, otros hablaban de múltiples icebergs visibles en la distancia. Esa información se recibió mientras el barco seguía avanzando. En el puente, los oficiales continuaban con la guardia nocturna, atentos a la navegación y a las comunicaciones. La presencia de hielo se consideraba un riesgo conocido en esas latitudes, especialmente en esa época del año. La velocidad se sostuvo bajo la expectativa de que el buque podría maniobrar si surgía un obstáculo visible con suficiente antelación. Esa falta de ajuste, conocida por quienes estaban al mando, quedó integrada a la secuencia de decisiones que precedieron al impacto. ¿Cómo pudo un iceberg pasar desapercibido hasta el último momento? La noche avanzaba sin sobresaltos visibles mientras el barco cruzaba el Atlántico Norte envuelto en una calma poco común. El mar estaba tan liso que parecía una superficie pulida, sin espuma, sin olas que rompieran contra el casco. Esa quietud, que en otras circunstancias habría sido una ventaja, se convirtió en un factor silencioso que cambió por completo la forma en que el hielo podía percibirse desde cubierta. En esas condiciones, los contrastes habituales desaparecían y el horizonte se volvía una línea oscura, casi uniforme. La oscuridad era profunda. No había luna iluminando el mar y el cielo despejado no ofrecía referencias claras. La ausencia de oleaje eliminaba uno de los pocos indicios visuales que solían delatar la presencia de hielo a distancia, la franja blanca de agua rompiendo contra una masa sólida. Esa noche no existía ese aviso natural. El hielo, si estaba delante, no generaba señales visibles hasta que se encontraba demasiado cerca. En lo alto del barco, los vigías cumplían su turno atentos al frente, escudriñando la negrura con la vista fija en el horizonte. Sus ojos se esforzaban por distinguir cualquier forma distinta, cualquier sombra que no perteneciera al cielo ni al mar. La tarea exigía concentración constante, pero la naturaleza humana imponía límites que no podían superarse solo con atención. En completa oscuridad, el ojo humano tarda en adaptarse, y aún así, pierde precisión cuando no hay puntos de referencia claros. El frío era intenso, y el aire limpio,
lo que podía dar la sensación de una visibilidad excelente. Sin embargo, esa claridad engañaba. En noches como esa, los objetos grandes y cercanos podían confundirse con el fondo oscuro hasta el último momento. El hielo no reflejaba luz propia y su silueta se fundía con el entorno. Sin olas, sin reflejos, sin contraste, el iceberg no se presentaba como un bloque evidente, sino como una masa oscura apenas perceptible. A medida que pasaban los minutos, el barco seguía avanzando y el tiempo jugaba en contra de los vigías. La percepción nocturna no funciona igual que durante el día. El ojo pierde nitidez, los bordes se vuelven difusos y la profundidad es más difícil de calcular. Lo que parece una sombra lejana puede no ser nada, y lo que no se distingue puede estar ya peligrosamente cerca. En esas condiciones, la detección depende de segundos. Cuando finalmente el iceberg apareció en el campo visual, no lo hizo como una imagen clara y definida. Fue una forma que emergió de la oscuridad, una masa que rompía la línea del horizonte sin dar tiempo a procesar lo que era. En ese instante, el cerebro tuvo que interpretar rápidamente lo que los ojos apenas alcanzaban a distinguir. El aviso se dio de inmediato, pero el margen ya era mínimo. A esto se sumaba un fenómeno conocido por marinos de la época, aunque difícil de identificar en el momento. En determinadas condiciones de temperatura y aire frío, la luz se curva de forma sutil y altera la percepción de objetos lejanos. El horizonte puede parecer elevado y las formas distantes se distorsionan. No es algo evidente, pero contribuye a que un objeto grande se vuelva menos visible hasta que se encuentra muy cerca. Los vigías actuaron en el instante en que el iceberg fue reconocido como tal. El aviso se transmitió sin demora, pero el margen era ya tan estrecho que el tiempo disponible se medía en segundos. No hubo oportunidad de una detección temprana que permitiera una reacción amplia. La percepción humana, enfrentada a la oscuridad, la calma del mar y la ausencia de referencias, había llegado a su límite. ¿Por qué una maniobra correcta no fue suficiente? El aviso llegó desde lo alto cuando el iceberg ya estaba delante. En ese instante, el tiempo se comprimió hasta volverse casi inexistente. Lo que siguió fueron segundos en los que cada orden, cada gesto y cada respuesta mecánica se encadenaron sin margen para correcciones. No hubo espacio para deliberar. La maniobra comenzó de inmediato. En el puente, la reacción fue automática. La voz transmitió la orden al timón con urgencia, buscando apartar el barco de la amenaza que acababa de surgir en la oscuridad. El timonel respondió al instante, girando la rueda con fuerza, siguiendo el procedimiento aprendido y repetido durante años. El objetivo era claro: cambiar el rumbo lo suficiente para evitar el contacto directo. Al mismo tiempo, se actuó sobre las máquinas. La instrucción fue transmitida a la sala correspondiente para modificar el funcionamiento de los motores. Las palancas se movieron y los indicadores respondieron, pero el barco no era un objeto ligero ni ágil. Cada cambio necesitaba tiempo para traducirse en un efecto real sobre el movimiento del casco, y ese tiempo era escaso. La combinación de órdenes al timón y ajustes en las máquinas se ejecutó con rapidez, pero el comportamiento del buque en esos segundos críticos no podía evaluarse con claridad inmediata. La inercia acumulada, el espacio disponible y la respuesta real del casco se superponían en un margen extremadamente reducido. El barco seguía avanzando mientras el timón comenzaba a forzar el cambio de dirección, y el efecto del giro no era evidente de forma instantánea. Todo ocurrió en una secuencia cerrada, sin posibilidad de corregir ni comprobar si la maniobra estaba siendo suficiente. En ese breve intervalo, el margen fue mínimo. La maniobra buscaba evitar el choque frontal y, en apariencia, logró modificar la trayectoria, pero no está claro hasta qué punto ese cambio pudo haber sido decisivo. La proa comenzó a desviarse, aunque el casco siguió acercándose al hielo en una trayectoria que aún no estaba definida del todo. El contacto se produjo mientras el barco seguía respondiendo a las órdenes, en un momento en el que la maniobra todavía estaba desarrollándose. El resultado fue una colisión lateral, distinta a lo que habría ocurrido sin reacción alguna. No fue un impacto frontal directo, pero tampoco una evasión completa. El iceberg quedó atrás y el daño ya estaba hecho.
Lo que no pudo determinarse con certeza es si existió alguna alternativa real en esos segundos finales o si, desde el instante en que el iceberg fue avistado, el desenlace ya estaba sellado. La maniobra fue correcta según los procedimientos conocidos, pero el tiempo, el espacio y la respuesta efectiva del barco siguen dejando abierta la pregunta de por qué no fue suficiente. ¿Por qué nadie vio la ruptura? El hundimiento avanzó de forma gradual durante los primeros momentos, con el barco todavía iluminado y manteniendo una posición que no hacía pensar en un colapso inmediato. La proa se hundía lentamente mientras la popa permanecía elevada, creando una inclinación cada vez más pronunciada. Desde cubierta, muchos de los que aún estaban a bordo percibían el movimiento como una caída constante, no como un quiebre repentino. Nada indicaba con claridad que la estructura estuviera a punto de ceder. A medida que pasaban los minutos, la inclinación aumentó. El ángulo se hacía evidente en los pasillos, en las escaleras y en las cubiertas exteriores. Los objetos sueltos comenzaban a deslizarse y el agua seguía avanzando hacia zonas que hasta entonces habían permanecido secas. El barco seguía entero a la vista, largo y continuo, con sus luces aún encendidas y su silueta reconocible contra la noche. En ese tramo final, la atención de quienes permanecían cerca del casco estaba centrada en el ascenso de la popa y en el descenso imparable de la proa. El sonido del agua entrando, el crujir de la estructura y el ruido de los elementos desplazándose dominaban el ambiente. La percepción se fragmentaba entre el miedo, la oscuridad y la confusión. No había una visión completa del conjunto, solo escenas parciales desde ángulos distintos. Algunos testigos recordaron haber sentido una vibración inusual bajo sus pies, una sensación breve pero intensa, distinta al movimiento constante del hundimiento. Otros hablaron de un ruido seco, como si algo hubiera cedido en el interior del barco. Sin embargo, esas impresiones no fueron uniformes ni coincidentes. Muchos no notaron nada fuera de lo común en ese instante. La posición extrema del casco dificultaba cualquier observación clara. Con la popa elevada, la estructura se encontraba sometida a tensiones que no eran visibles desde el exterior. Quienes miraban desde el agua o desde cierta distancia veían una silueta oscura, inclinada y en movimiento, pero no podían distinguir detalles precisos. La oscuridad y el caos hacían imposible una observación continua y ordenada. Algunos afirmaron haber visto al barco inclinarse aún más de forma repentina, como si la caída se hubiera acelerado durante unos segundos. Otros sostuvieron que el descenso fue continuo, sin cambios bruscos. Las versiones se contradecían incluso entre personas que se encontraban relativamente cerca unas de otras. La falta de un punto de referencia estable hacía que cada percepción fuera distinta. No hubo un momento claramente identificado en el que todos pudieran señalar una ruptura visible. No se describió una separación evidente de la estructura desde la superficie. Para muchos, el barco simplemente desapareció bajo el agua en una secuencia final confusa, envuelta en sonidos, gritos y oscuridad. La idea de que el casco se hubiera partido no quedó fijada en la memoria colectiva de esa noche. Después del hundimiento, las primeras reconstrucciones asumieron que el barco había descendido entero. Los relatos disponibles no ofrecían una descripción clara de una ruptura visible, y la mayoría de los testimonios no hablaban de una separación completa en dos partes. Durante décadas, esa versión se mantuvo como la explicación aceptada de lo ocurrido en los últimos instantes. Sin embargo, algunos relatos aislados seguían señalando sensaciones extrañas en el momento final. Personas que habían estado en la popa mencionaron una inclinación extrema seguida de un movimiento brusco. Otros recordaron un sonido distinto, más fuerte que el resto, justo antes de perder de vista el barco. Ninguno de esos testimonios coincidía en detalles suficientes como para reconstruir una escena clara. La falta de una visión directa se debía también a la posición de los observadores. Quienes estaban en el agua veían el barco desde abajo y a cierta distancia, con la silueta recortada contra la noche. Quienes estaban a bordo se encontraban en movimiento constante, sin una perspectiva completa del conjunto. Nadie tenía una vista limpia y continua de toda la estructura en el momento crítico. Durante mucho tiempo, esa ausencia de confirmación visual dejó la cuestión abierta. La ruptura se convirtió en una posibilidad discutida,
pero no en un hecho aceptado. Las descripciones contradictorias y la falta de pruebas visibles impedían cerrar el tema con certeza. El hundimiento seguía siendo interpretado como un descenso progresivo de un solo cuerpo. 5. ¿Por qué el barco visible no respondió? Mientras el transatlántico avanzaba hacia su final, la noche del Atlántico Norte permanecía despejada y silenciosa. El mar seguía en calma y el cielo, sin luna, ofrecía una oscuridad profunda en todas direcciones. En ese escenario, cualquier luz que se encendiera en el horizonte podía verse a gran distancia. No había olas que ocultaran destellos ni bruma espesa que los difuminara. La visibilidad, al menos para las luces, era amplia. Cuando la gravedad de la situación se hizo evidente, comenzaron a aparecer señales visibles desde el barco en peligro. Cohetes luminosos se elevaron hacia el cielo nocturno, uno tras otro, rompiendo la oscuridad con destellos breves y brillantes. Cada lanzamiento dibujaba un arco de luz que se extinguía lentamente antes de desaparecer. Desde cubierta, esas señales eran claras, inequívocas, diseñadas para llamar la atención de cualquier nave que estuviera dentro de un radio considerable. Las bengalas no se lanzaron de forma aislada ni accidental. Se enviaron en intervalos, siguiendo un patrón reconocible para marinos experimentados. Cada estallido iluminaba momentáneamente el entorno, reflejándose sobre el agua lisa como un espejo oscuro. Eran señales visibles, pensadas para ser vistas desde lejos, incluso por barcos que no estuvieran en contacto directo. A cierta distancia, otro buque se encontraba detenido o avanzando lentamente en la misma región del océano. No estaba a cientos de kilómetros, sino relativamente cerca, dentro de un rango que, en condiciones normales, habría permitido observar sin dificultad las luces que ascendían al cielo. La distancia exacta nunca pudo establecerse con precisión absoluta, pero las estimaciones posteriores la situaron lo suficientemente corta como para que una respuesta hubiera sido posible. Desde el barco en peligro, algunas personas observaron luces en el horizonte que parecían corresponder a otra nave. No eran estrellas ni reflejos aleatorios. Se trataba de puntos de luz bajos, constantes, con la apariencia típica de un buque detenido o navegando a poca velocidad. Esa visión reforzó la esperanza de que las señales estuvieran siendo vistas y comprendidas. A lo largo de la noche, los cohetes continuaron elevándose. Cada uno representaba una llamada directa, una petición silenciosa dirigida a cualquier barco que pudiera verlos. Sin embargo, desde el otro buque no llegó ninguna respuesta. No se observaron luces que se acercaran ni maniobras evidentes que indicaran una reacción. La silueta distante permanecía en su lugar, sin cambios apreciables. A pesar de las señales, no hubo movimiento hacia la zona del hundimiento ni indicios claros de que se hubiera comprendido la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La falta de respuesta se volvió más inquietante con el paso de los minutos. Las bengalas seguían ascendiendo, pero el horizonte no mostraba cambios. El otro barco seguía allí, visible, pero inmóvil. La distancia, aunque no exacta, parecía lo suficientemente corta como para que una reacción fuera posible en un intervalo razonable. Algunas interpretaciones surgieron incluso durante la noche. Desde el barco que se hundía, se asumió que el otro buque estaba viendo las señales y que, en algún momento, iniciaría un acercamiento. Esa expectativa se mantuvo durante un tiempo, alimentada por la presencia constante de esas luces lejanas. La espera se hizo cada vez más tensa. Los cohetes iluminaban brevemente la escena y luego todo volvía a quedar en penumbra. Cada destello era seguido por segundos de silencio visual, en los que el horizonte parecía inalterado. La repetición de ese patrón reforzaba la sensación de que algo no estaba funcionando como debía. En ese punto, la duda ya no estaba en la visibilidad de las señales, sino en otra cosa. ¿Por qué no hubo reacción? Desde la cubierta, las luces seguían ahí, la distancia no parecía insalvable y el tiempo continuaba pasando sin respuesta. ¿Por qué los botes no fueron suficientes? Cuando la gravedad del daño comenzó a hacerse evidente, una realidad silenciosa se impuso sobre la cubierta. Los medios disponibles no parecían capaces de dar respuesta a la cantidad de personas a bordo. Los botes estaban allí,
visibles, alineados a ambos lados, pero su número pronto empezó a contrastar con la magnitud de la evacuación que se avecinaba. Esa desproporción no se manifestó de inmediato. Se fue revelando a medida que avanzaba el proceso y el tiempo se acortaba. El barco transportaba a más de 2.000 personas entre pasajeros y tripulación. Frente a esa cifra, los botes disponibles ofrecían una capacidad limitada. El sistema no estaba concebido para evacuar a todos al mismo tiempo, sino para trasladar grupos hacia otros barcos que, en condiciones normales, acudirían en ayuda. Esa idea formaba parte del planteamiento original, pero esa noche, el auxilio no se materializó en los primeros momentos, dejando al descubierto las limitaciones del esquema previsto. A medida que se dio la orden de preparar los botes, comenzó un proceso que no había sido ensayado en una situación real de esa magnitud. Los tripulantes asignados actuaron siguiendo instrucciones generales, pero sin una experiencia previa que cubriera un escenario como el que se estaba desarrollando. Cada bote debía ser preparado, cargado y arriado mientras el barco seguía inclinándose. El embarque no fue uniforme. Algunos descendieron con rapidez, mientras otros lo hicieron con espacios vacíos. En los primeros instantes, la magnitud del peligro no era comprendida por todos, y hubo reticencia a subir a pequeñas embarcaciones en plena noche. Esa duda inicial pudo haber influido en la ocupación parcial de varios botes, reduciendo aún más la capacidad efectiva en esos momentos iniciales. El proceso avanzaba en paralelo al hundimiento. Mientras un bote era preparado, el ángulo del barco cambiaba, dificultando las maniobras. Las cubiertas dejaban de estar niveladas y el descenso se volvía cada vez más complejo. La coordinación exigía rapidez, pero también cuidado, ya que cualquier error podía provocar accidentes adicionales. Con el paso de los minutos, la sensación de escasez se hizo más evidente. Las personas comenzaron a percibir que las opciones eran limitadas. La presencia de los botes, lejos de ofrecer seguridad, subrayaba la fragilidad del sistema frente a una emergencia de ese alcance. El llenado de los botes no siguió un patrón constante. En algunos casos, se priorizó la rapidez para ponerlos en el agua antes de que el ángulo del barco los hiciera inutilizables. En otros, se intentó completar la capacidad, pero el tiempo, la confusión y las condiciones cambiantes interferían. El resultado fue una distribución irregular de personas salvadas. A medida que los botes se alejaban, la cubierta iba quedando con menos alternativas visibles. La distancia entre el número de personas y los medios restantes parecía crecer con cada minuto. En los últimos momentos, cuando ya no quedaban botes disponibles o las condiciones impedían utilizarlos con seguridad, la evacuación perdió continuidad. No quedó claro si esa interrupción fue únicamente consecuencia de la falta de medios o si influyeron otros factores, como el tiempo, la inclinación del barco o las decisiones tomadas bajo presión. Lo que sí quedó expuesto fue un sistema que, frente a una emergencia total, no logró ofrecer una respuesta suficiente para todos. La pregunta que permanece abierta es si la escasez de botes explica por sí sola el desenlace o si fue solo uno de varios elementos que confluyeron en esos minutos finales. ¿Se disparó realmente esa noche? La evacuación avanzaba bajo una tensión creciente mientras el barco seguía inclinándose. La noche era cerrada, el mar permanecía en calma y la cubierta se llenaba de movimientos desordenados. Personas que no se conocían entre sí coincidían en espacios cada vez más reducidos, con instrucciones que se transmitían a gritos y con una sensación de urgencia que aumentaba minuto a minuto. En ese contexto, cualquier sonido adquiría una intensidad distinta, amplificada por el miedo y la confusión. Entre los oficiales encargados de mantener el orden, existía un elemento que no era visible para todos, pero que formaba parte de la dotación habitual: armas de fuego. No eran objetos excepcionales ni improvisados para esa noche. Estaban allí como parte del equipo reglamentario, pensadas para situaciones concretas de autoridad y control. Su presencia no implicaba necesariamente su uso, pero sí introducía una posibilidad que, en medio del caos, se volvió inquietante. A medida que los botes se preparaban y descendían, la multitud se concentraba en los puntos de embarque. Las voces se superponían, las órdenes se mezclaban y la percepción del entorno se fragmentaba.
No todos escuchaban lo mismo ni veían lo mismo. En ese ruido constante, algunos afirmaron haber percibido detonaciones breves, secas, distintas a cualquier otro sonido de la noche. Esos relatos comenzaron a surgir después del hundimiento, cuando los supervivientes compartieron lo que creían haber oído o visto. Algunos hablaron de disparos al aire, realizados para imponer silencio o despejar un área saturada. Otros afirmaron haber visto a un oficial apuntar un arma en medio del tumulto. Las versiones coincidían en lo esencial, la presencia de disparos, pero divergían en los detalles. Al mismo tiempo, otros supervivientes negaron haber escuchado o visto algo semejante. Para ellos, la noche estuvo dominada por gritos, órdenes y ruidos estructurales, pero no por detonaciones. En sus recuerdos, no hubo disparos ni armas accionadas. Esa contradicción se convirtió en el núcleo del misterio, dos grupos de testimonios que no podían reconciliarse entre sí. El caos encubierta dificultaba cualquier observación precisa. La iluminación era irregular, con zonas en penumbra y otras momentáneamente iluminadas. Las personas se movían, tropezaban, se detenían y volvían a avanzar. En ese escenario, identificar el origen exacto de un sonido era casi imposible. Un ruido seco podía confundirse con el golpe de metal, con una válvula liberando presión o con un objeto cayendo. La percepción auditiva también estaba alterada por la situación. El estrés extremo modifica la forma en que se registran los sonidos. Lo que para algunos fue un disparo claro, para otros pudo haber sido un ruido mecánico o un golpe contra la estructura. La falta de un punto de referencia común hacía que cada experiencia fuera distinta. Quienes afirmaron haber oído disparos situaron esos sonidos en momentos concretos de la evacuación, cuando la presión sobre los puntos de embarque era mayor. Hablaron de instantes en los que el orden parecía desmoronarse y en los que se necesitaba una intervención inmediata para evitar que la situación se saliera de control. En esos relatos, los disparos no aparecían como un acto aislado, sino como una respuesta extrema a un entorno caótico. Sin embargo, ninguna de esas versiones coincidía plenamente en el número de disparos, en su ubicación exacta, ni en la identidad de quien los habría realizado. Algunos mencionaron un solo disparo, otros hablaron de varios. Algunos los situaron en una cubierta específica, otros en un área distinta. Esa falta de coincidencia debilitaba la posibilidad de una reconstrucción clara. El silencio de otros testigos añadía más confusión. Personas que estuvieron cerca de los supuestos lugares de los disparos afirmaron no haber escuchado nada fuera de lo común. Para ellos, la noche fue ruidosa, pero no por detonaciones. Esa disparidad no podía resolverse fácilmente, ya que ambos grupos hablaban desde experiencias vividas en el mismo espacio y tiempo. La presencia confirmada de armas no resolvía la cuestión. Que existieran no implicaba que se hubieran utilizado. Tampoco existieron pruebas físicas posteriores que confirmaran disparos, como casquillos o daños visibles. La escena no permitió la conservación de ese tipo de evidencias, y cualquier rastro habría quedado perdido en el mar. ¿Por qué nunca pudo reconstruirse con certeza lo ocurrido en la sala de radio? Mientras el barco se hundía lentamente, una de las estancias más críticas seguía activa en medio del desastre: el cuarto de comunicaciones. Allí, el trabajo no se detuvo cuando el impacto ya había ocurrido, ni cuando el agua comenzaba a avanzar por el interior del barco. Las señales continuaron saliendo al exterior, una tras otra, en un intento desesperado por avisar de la situación y pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. El envío de mensajes no fue un acto aislado ni breve. Durante un periodo prolongado, las transmisiones se mantuvieron activas, repitiendo la llamada de auxilio y proporcionando datos básicos sobre la posición del barco. El esfuerzo se sostuvo incluso cuando las condiciones empeoraban y el entorno se volvía cada vez más peligroso. La sala de radio se convirtió en uno de los últimos puntos donde aún se intentaba mantener una función operativa clara. A diferencia de otras áreas del barco, ese espacio era reducido y estaba cargado de tensión. El sonido constante de los equipos, la vibración de la estructura y el conocimiento de que el tiempo se agotaba, creaban un ambiente extremo. Las personas que se encontraban allí trabajaban bajo presión, conscientes de que cada mensaje podía marcar la diferencia, pero también de que el margen era cada vez menor. Con el paso de los minutos, comenzaron a surgir conflictos dentro de la sala.
No se trataba de discusiones largas ni formales, sino de choques breves, fruto del estrés y de la urgencia. Las prioridades no siempre coincidían y las decisiones debían tomarse de inmediato. En ese contexto, la coordinación se volvió frágil y cualquier desacuerdo adquiría una importancia desproporcionada. Los relatos sobre lo que ocurrió en ese lugar empezaron a divergir casi desde el principio. Una de las personas que sobrevivió ofreció distintas versiones de los hechos en momentos diferentes. En un primer relato, describió una escena de enfrentamiento directo, con forcejeos y acciones extremas. Más tarde, esa misma persona presentó una versión distinta, con menos violencia y con un desarrollo diferente de los acontecimientos. Esas variaciones no fueron menores. Cambiaron detalles clave, como quién estaba presente en determinados momentos, qué acciones se llevaron a cabo y cómo se resolvió la situación. Cada nueva declaración alteraba la imagen anterior, creando una secuencia difícil de seguir y aún más difícil de confirmar. No se trataba de pequeños matices, sino de diferencias sustanciales. La dificultad para reconstruir lo ocurrido se vio agravada por el hecho de que los otros implicados no sobrevivieron. Sin su versión, cualquier intento de contrastar los relatos quedó incompleto. La historia de la sala de radio pasó a depender casi por completo de una única voz, y esa voz no se mantuvo constante con el paso del tiempo. El contexto no ayudaba a la precisión. La persona que ofreció los testimonios lo hizo después de haber pasado por una experiencia extrema, marcada por el miedo, el agotamiento y la pérdida. La memoria, sometida a ese impacto, no funcionaba como un registro exacto. Los recuerdos podían alterarse, mezclarse o reorganizarse con el tiempo, incluso sin intención de hacerlo. A pesar de las contradicciones, hay elementos que permanecieron constantes. Las señales de auxilio se enviaron y se mantuvieron activas durante buena parte del hundimiento. La sala de radio no fue abandonada de inmediato, y el trabajo continuó mientras fue posible. Esa persistencia es uno de los pocos puntos firmes en medio de un relato fragmentado. El misterio no está en si se enviaron señales, porque eso está fuera de duda. Tampoco en si hubo tensión, porque el contexto la hacía inevitable. El vacío reside en los detalles concretos, en los actos específicos que tuvieron lugar dentro de ese espacio cerrado, mientras el barco se acercaba a su final. Lo que ocurrió en la sala de radio quedó atrapado entre la urgencia del momento y la fragilidad de la memoria humana. Sin registros claros, sin testigos múltiples y con relatos que cambiaron con el tiempo, la secuencia exacta se perdió para siempre. El hundimiento del Titanic fue el resultado de una combinación de decisiones, circunstancias naturales y límites técnicos que coincidieron en un momento crítico. Aunque muchos hechos han podido reconstruirse, otros quedaron incompletos desde el inicio, fragmentados entre testimonios parciales y situaciones que nunca pudieron observarse de forma directa. Más de un siglo después, la tragedia sigue marcada por esas zonas sin respuesta. No porque falte investigación, sino porque no todo dejó rastro. El Titanic permanece como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el conocimiento humano y dónde comienza lo que ya no puede aclararse.